Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, una nueva transmisión en la que tocaré un tema que ha recibido mucha cobertura por parte de los medios y ha generado mucha tela de dónde cortar, porque mucho se ha discutido sobre esto, mucho se ha debatido, pero al final es un conflicto que no termina de cuajar ni de devenir en soluciones positivas para todas las partes que en él están involucrados. Me refiero a este conflicto que ha surgido entre Venezuela y el Mercosur. Un conflicto en el Mercosur que ha evidenciado y dejado muy en claro que hay una fractura dentro del Mercosur, hay una división ideológica, hay una división sin duda también en cuanto a la praxis política. Recordemos que el Mercosur es un bloque comercial y aduanero, una unión aduanera y comercial, también arancelaria, conformada por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y está en proceso de inclusión Bolivia. Entonces hay una división ideológica, por supuesto, entre tres países que son más liberales en cuanto a la praxis económica y comercial, como lo son Brasil, Argentina y Paraguay, y dos países que son más conservadores y más proteccionistas en cuanto a la práctica comercial y política. Hablo de Venezuela y de Uruguay. Uruguay que da un apoyo un poco flojo, por así decirlo, a Venezuela, pero lo apoya. Argentina no termina de decidirse, Brasil está totalmente en contra de Venezuela, de que asuma la presidencia pro tempore, porque ese es el conflicto, sobre si realmente a Venezuela le corresponde recibir la presidencia pro tempore o temporal del mercado común del sur. Paraguay se opone a ello. Si Bolivia termina de entrar en el bloque, obviamente va a apoyar a Venezuela, entonces sería una división de 3 contra 3. Por ahora es de 3 contra 2. Los primeros tres que se oponen a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore son Brasil, Argentina y Paraguay, más que todo, y con una oposición más férrea Paraguay. Y por el otro lado, por supuesto, está Uruguay, Bolivia con un apoyo tácito, por así decirlo, porque no forma parte de iure dentro del bloque, o no está dentro del bloque legalmente, sino de facto, y Venezuela por supuesto que defiende su posición. Ahora, quiero leer y analizar e interpretar para ustedes un artículo publicado en el portal Pro Da Vinci por el analista y columnista venezolano Mariano de Alba, que titula lo siguiente, en este portal venezolano Pro Da Vinci: ¿por qué Venezuela no ha asumido en realidad la presidencia del Mercosur? Venezuela, por un lado, alega que ya asumió la presidencia. Uruguay, digamos, está o ya abandonó la presidencia. La abandonó en el sentido de que culminó su periodo y la ha dejado suelta, ha dejado la pelota en el aire. Ahora falta ver quién la va a atrapar. En teoría debería ser Venezuela, pero Venezuela dice que ya atrapó la pelota, que ya asumió la presidencia pro tempore. Argentina, Paraguay y Brasil se oponen a que Venezuela lo haga y dicen que no lo hará, que no debe hacerlo por cuestiones de, digamos, o por la evidente situación crítica, por la crisis económica y política que hay en Venezuela. Pero pareciera que hay dos lecturas. La lectura en cuanto al punto de vista técnico y teórico le da la razón a Venezuela en asumir la presidencia pro tempore, porque le corresponde asumir la presidencia pro tempore en cuanto a los parámetros de seguimiento por orden alfabético, y que en teoría ya le toca en cuanto a temporalidad asumir la presidencia. Pero si lo vemos desde la lectura de el protocolo de Ushuaia, que es un protocolo firmado con respecto a la estabilidad democrática, política y condiciones de este tipo, políticas para que un miembro del Mercosur pueda asumir la presidencia pro tempore, entonces Venezuela no debería asumir la presidencia pro tempore. ¿Cuál de las dos lecturas es la más válida y cuál le dan la razón o no a Venezuela? Veamos qué puede interpretarse de lo que dice este analista venezolano Mariano de Alba. Dice en este artículo, lo expresa claramente, que durante las últimas horas, en los últimos días, diversos medios de comunicación han anunciado que Venezuela asumió finalmente la presidencia temporal del Mercosur. Pero la situación no es tan sencilla y todavía persiste la incertidumbre sobre quién detenta la presidencia y lo que ocurrirá finalmente en el mercado común. Ahora,
visto que en el Mercosur no se ha logrado llegar a un acuerdo en una reunión, o no se logró llegar a un acuerdo en una reunión de cancilleres que se dio el 11 de julio, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay prorrogaron la decisión sobre el traspaso. Es decir, ya Uruguay dejó la presidencia. Venezuela al parecer se ha autoproclamado e incluso envió y emitió un comunicado a su cancillería informando de que ya asumía la presidencia pro tempore, cuando esto lo desmiente Paraguay, lo desmiente Argentina y lo desmiente Brasil. Uruguay no se ha pronunciado. Desde esa fecha, 11 de julio, y hasta el pasado viernes 29 de julio, la presidencia temporal continuó en manos de Uruguay, aunque en principio se había convocado a una nueva reunión para el 30 de junio. Esta fue cancelada en última instancia. Se había convocado a una reunión para que se decidiera sobre el caso de Venezuela y para que Uruguay oficializara su finalización del periodo de la presidencia pro tempore del Mercosur. Y por orden alfabético, le corresponde a Venezuela asumirla debido al seguimiento en la línea de sucesión. Por supuesto, Uruguay por la U, Venezuela por la V. El 29 de julio de 2016, Uruguay emitió un comunicado de prensa titulado, y cito, finalización de la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur. En dicho comunicado, el gobierno uruguayo informó el vencimiento del periodo de 6 meses, que es el periodo o el tiempo en que dura el periodo de presidencia pro tempore en el que cada país le corresponde asumir la presidencia temporal del Mercosur. No obstante, ese periodo en realidad estaba vencido desde el 21 de junio, ya que Uruguay asumió la presidencia temporal o pro tempore del Mercosur el 21 de diciembre de 2015. Es decir, se excedió el tiempo. Uruguay también indicó a través de la nota de prensa que entendía que al día de hoy no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Este lenguaje es importante porque deja entrever que aunque la posición de Uruguay es que la presidencia temporal debe ser transferida a Venezuela, también reconoce implícitamente que existe oposición de otros países con respecto al tema. Por ello, Uruguay declara su entendimiento sobre el debate, pero no se atrevió a decir que transfería la presidencia a Venezuela. Uruguay está en una posición ambivalente, un poco al estilo de Argentina. Ahora, Argentina no se pronuncia, Uruguay sí lo hace, y ahí radica la gran diferencia. Uruguay da el apoyo logístico a que Venezuela asuma la presidencia porque le corresponde en cuanto a sucesión por orden alfabético, como lo establece la norma, y porque no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la presidencia. Sin embargo, Uruguay reconoce también que hay una mayoría de países que se oponen a que Venezuela asuma la presidencia por motivos políticos, y allí entran en juego los argumentos políticos. Entonces pareciera que la diatriba entre si Venezuela asume o no la presidencia pro tempore radica en, por un lado, argumentos jurídicos y por el otro argumentos políticos. ¿Cuál grupo de argumentos tiene mayor peso en la balanza? ¿Los jurídicos o los políticos? Los jurídicos de alguna manera dejan entrever que gracias al quiebre de la institucionalidad, al quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, no debería asumir la presidencia de un bloque comercial un país que presente ese tipo de condiciones judiciales, legales y jurídicas. Y en cuanto a argumentos políticos, claramente hay una ruptura del orden democrático o del orden constitucional que ha afectado al orden democrático, como lo confirmó la Organización de Estados Americanos. Y al eso darse, hay una ruptura política, hay un quiebre, hay ingobernabilidad, y por ello pareciera que los argumentos políticos cobran un mayor peso. Y si es por este aspecto, Venezuela no debería asumir la presidencia pro tempore, debido a que estaría violando la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia. Y es importante, muy importante, que entendamos qué dice la cláusula democrática de este protocolo. Es un protocolo muy íntegro, pero en él hay una cláusula democrática, obviamente, estableciendo un parámetro político que delimita y condiciona de alguna manera el contexto bajo el cual un país miembro del Mercosur puede asumir la presidencia pro tempore de un bloque comercial tan importante, de esta unión aduanera
suramericana, no íntegramente suramericana, pero sí de las economías más importantes de la región, excluyendo a Chile, como lo son Argentina, Uruguay, Brasil, estas tres primeras de mayor importancia, luego Paraguay, Venezuela y Bolivia en menor rango, aunque Venezuela pudo haber ocupado un rango mucho mayor que el de Brasil y Argentina, incluso si hubiera sabido aprovechar el boom petrolero de esos ingresos por más de 800 mil millones de dólares en petróleo que recibió desde el boom petrolero de los 90. Pero sin desviarme demasiado del tema, que establece el protocolo de Ushuaia. Quiero salvaguardar que no recibe el nombre de Ushuaia por la ciudad de Ushuaia o esta localidad de Ushuaia en España, no, sino por una localidad o una ciudad de la Argentina. El protocolo de Ushuaia es un protocolo firmado el 24 de julio de 1998 en la ciudad argentina de Ushuaia por 4 países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y 2 estados asociados, Bolivia y Chile. Actualmente Chile ya no es asociado, solamente Bolivia está en fase de ingreso. Para que el momento en el que se firmó el protocolo, los países miembros del Mercosur eran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, no estaba Venezuela, pero el protocolo dice y reafirma el compromiso democrático entre los estados firmantes. Allí se estableció la cláusula democrática que determina la exclusión del bloque del país donde se quiebra el orden democrático, o incluso aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras. Entonces allí pareciera, o por ese aspecto pareciera, que el argumento político cobra mayor fuerza. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se ha comprobado de iure que hay realmente una ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, entonces los argumentos jurídicos sí evidencian que hay realmente una ruptura del orden democrático. Hay un quiebre del orden democrático, hay un quiebre del orden constitucional, y esto es suficiente como para que se pueda aplicar la cláusula democrática que prevé sanciones comerciales, puede que bloqueos comerciales o el cierre de fronteras de esta unión aduanera tan importante. Por ello, allí lo entiende, o así lo entiende Uruguay, y hay una mayoría de países que se opone bajo estos argumentos y basándose en ellos a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, y esos países se llaman Paraguay, Brasil, Argentina, de manera un poco dudosa porque ha cambiado su opinión, y también admitiendo de lado y lado, dando de lado y lado la razón, Uruguay. El comunicado de la Cancillería venezolana decía lo siguiente: aprovechando el comunicado de Uruguay, la Cancillería venezolana emitió un comunicado el 30 de julio donde le notificó a los demás países que, y cito, a partir del día de hoy, la República Bolivariana de Venezuela asumirá con beneplácito, es decir, con permiso, con autorización, el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. En el texto, Venezuela reafirma la que ha sido su posición durante las últimas semanas, lo dice Mariano de Alba, que tanto el tratado fundacional como el protocolo sobre la estructura institucional de la organización no establecen expresamente que todos los países deben estar de acuerdo para que la presidencia temporal sea traspasada, por lo que la misma puede ser asumida por Venezuela automáticamente una vez que Uruguay decidió dejar su puesto. En ese aspecto Venezuela tiene razón. ¿Por qué? Porque no se requiere, de acuerdo a lo que dice el Tratado Fundacional del Mercosur, que todos los países estén de acuerdo para que un país u otro país del Mercosur asuma la presidencia. El detalle está en que la situación en Venezuela, la situación política, ha devenido un quiebre del orden democrático tan grande y tan notorio y evidente que pareciera que se hace imperativo y urgente que haya un consenso y un acuerdo en el seno del Mercosur para que un país con estas características o que presente estas características asuma una responsabilidad tan grande como lo es la presidencia pro tempore del mercado común del sur, de la unión aduanera que moviliza millones de dólares en bienes, en exportaciones y en importaciones con libre arancel y con muy pocos trámites aduaneros en toda la zona geoeconómica y geoestratégica comercial de lo que comprende esta especie de cerco comercial y aduanero que configuran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, la misma Venezuela, y en fase de ingreso ya está Bolivia. Entonces, pareciera que, dada la importancia y la magnitud de lo que implica el Mercosur, que está en vísperas de alcanzar un acuerdo importantísimo
o un tratado de libre comercio importantísimo con la Unión Europea, pareciera que a los pesos pesados de la élite del Mercosur como Argentina, Brasil y Paraguay les conviene que haya un consenso y que todos estén de acuerdo sobre si Venezuela asume o no la presidencia pro tempore, porque la situación es crítica en el país. Entonces hay que también hay que también observar la posición de Paraguay y Brasil y el silencio de Argentina ante el comunicado de Venezuela. El canciller de Paraguay declaró que esta es una presidencia de facto que Paraguay no reconoce como tal y no se da por notificado, es decir, de facto, es de hecho, no es de jure, no es oficial, no es legal, es en la práctica, más no en lo oficial, en lo beneplácitamente declarado. Entonces, por ello, Paraguay considera que ante el vacío dejado por Uruguay, quien debe asumir la presidencia es Argentina, ya que se saltaría el orden alfabético de la letra siguiente a la U de Uruguay, que es la V de Venezuela. Correspondería iniciar la ronda nuevamente o reiniciarla, obviamente por la letra A de la Argentina. El caso está en que si se salta a Venezuela, habría más conflictividad dentro del Mercosur. Venezuela no se quedaría con los brazos cruzados, pero eso implicaría que Argentina asuma la presidencia sabiendas de que hubo allí una violación a la regla, pero es una regla que se interpreta para muchas conjeturas, para muchos análisis, porque de alguna manera, y si se presta para muchas interpretaciones, de alguna manera, aunque a Venezuela le corresponda o no sea necesario que todos estén de acuerdo para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, en cuanto a la regla le corresponde. Pero aquí el dilema viene al caso. ¿Qué es más importante? ¿Que se cumpla la regla cuando un país tiene estas características de inestabilidad política y crisis económica como Venezuela? ¿O que por esta excepcionalidad que presenta Venezuela por su excepcional caso, por supuesto, haya un consenso y haya votación sobre si recibe o no la presidencia pro tempore de un bloque que está a punto de firmar un TLC con la Unión Europea? Horas antes, el presidente interino de Brasil había señalado, Michel Temer, que para poder asumir la presidencia temporal Venezuela debía completar primero el proceso de adaptación al Mercosur, lo que se traduce en la incorporación al ordenamiento jurídico venezolano de buena parte de la normativa aprobada en el mercado común del sur. Su canciller, José Serra, canciller brasileño, también manifestó que imaginar a Venezuela dirigiendo el Mercosur a veces causa escalofríos. Sí, así lo dijo. Argentina, por su parte, ha guardado silencio durante las últimas semanas y todavía se está a la espera de conocer su posición oficial sobre la diatriba. Su cancillería ha tratado de asumir una posición mediadora y de no confrontación, pero el presidente Mauricio Macri ha criticado abiertamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ende, su posición oficial no está clara. Se pregunta este analista, del cual les estoy interpretando el artículo de por qué Venezuela no ha asumido en realidad la presidencia del Mercosur. ¿Detenta entonces Venezuela la presidencia temporal del Mercosur precisamente? Analicemos. En primer lugar, es importante aclarar que no es lo mismo declarar que se asumió la presidencia temporal que efectivamente asumir tal presidencia. Venezuela dice que la asumió. Dice y asegura que la asumió, pero en realidad no lo ha hecho, se autoproclamó, pero de nada sirve una autoproclamación porque no tiene legitimidad, y si no tiene legitimidad no tiene respaldo, y si no tiene respaldo no hay consenso, y por lo tanto no hay un apoyo que realmente pueda sentar las bases para que haya una asunción de esa presidencia de jure. No sirve en la esfera internacional que algo se aplique de facto porque perderá efecto en el corto e inmediato plazo prácticamente. Para que tenga efecto a largo plazo y tenga respaldo debe ser de alguna manera aplicado de jure, es decir, con grado de autorización, de manera oficial. Eso es lo que implica de jure, de manera legal, no de facto, no por autoproclamación. La Cancillería venezolana tiene razón cuando dice que las normas del Mercosur referidas a la presidencia temporal no prevén expresamente ningún requisito para su traspaso, pero, dice Mariano de Alba, olvida que el protocolo sobre la estructura institucional de Mercosur también establece en su artículo 37 que, y cito, las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados partes. Y con este artículo es que a Venezuela o al gobierno venezolano, a la Cancillería, de alguna manera se le cae o se le derrumba, se le desploma
el castillo de naipes que ha estado armando. ¿Por qué? Porque resulta imprescindible que haya consenso, y en el caso excepcional de Venezuela por la crisis que atraviesa, más aún. Debe haber consenso y presencia de todos los estados partes. Todos los estados del Mercosur deben estar de acuerdo sobre si Venezuela asume o no la presidencia pro tempore. Y en caso de que la situación sea tan crítica, apliquen la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia. Esto lo estaré analizando en unos instantes. Pero, en consecuencia, visto la oposición férrea de Paraguay y la circunstancial de Brasil, es obvio que no existe un consenso sobre el traspaso de la presidencia temporal a Venezuela. No hay acuerdo. Hasta ahora no. Paraguay se opone radicalmente, Brasil también lo hace de manera circunstancial, Argentina no se decide, un día dice que sí, está de acuerdo, otro dice que no. Uruguay reconoce y apoya que Venezuela asuma la presidencia, por el otro lado le da la razón a los que detractan la asunción de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? No, nadie está de acuerdo. Inclusive asumiendo la tesis venezolana, lo cierto es que la supuesta asunción venezolana de la presidencia temporal tendría un gran obstáculo práctico. La consecuencia fundamental de ejercer la presidencia del Mercosur es que en el país que lo preside es donde se realizan las reuniones de todos los comités de la organización. Por tanto, aunque Venezuela puede aclarar que asumió la presidencia, si al final del día ni Brasil ni Paraguay envían a ningún delegado a las reuniones que Venezuela convoque, la organización no podrá tomar ninguna decisión sin violar la norma del consenso. Es decir, suponiendo e imaginando que Venezuela asuma la presidencia, todas las reuniones del Mercosur serían en Venezuela. Pero, a pesar de que asuma la presidencia, aún habría desacuerdo y oposición a que Venezuela tenga esa presidencia en su poder, porque ni a Brasil ni Paraguay, y puede que Argentina, envíen delegados a esas reuniones. Y si no envían delegados, estaría incompleta la reunión. Y si está incompleta la reunión y la cumbre del Mercosur, no puede haber consenso ni tomarse ninguna medida comercial ni económica en el bloque. Por lo tanto, será una presidencia sin efecto. Y si no tiene efecto, se genera un vacío de poder, un vacío institucional, estructural, y por ende, la estructura del Mercosur estaría acéfala. Al día de hoy está acéfala, es decir, no tiene un cabecilla, no tiene un líder, no tiene una presidencia. Porque, como lo mencioné, Uruguay dejó la pelota en el aire, nadie la ha atrapado. Venezuela dice que lo atrapó. Hay otros países como Brasil, Paraguay y Argentina que se oponen a que Venezuela ataje la pelota. Entonces, ¿en quién caerá la pelota? ¿Quién la va a atajar? Haciendo uso de esta analogía muy simple. En segundo lugar, la práctica dentro de la organización deja entrever que para que el traspaso sea efectivo, no es suficiente que transcurran los 6 meses que le corresponden a cada país, sino que debe realizarse una reunión a tal efecto con la presencia de todos los países. Finalmente, la regla del consenso es tan fundamental en esta organización que la misma explica por qué no se ha realizado la reunión solicitada por Paraguay para evaluar si el gobierno venezolano está cumpliendo con el protocolo sobre el compromiso democrático del Mercosur. Al Uruguay oponerse a realizar esta reunión, la misma no se ha dado. Bajo el mismo razonamiento, es difícil ver cómo Venezuela puede realmente asumir la presidencia si Paraguay y Brasil continúan oponiéndose. Gracias a la crisis política y económica que vive Venezuela, el Mercosur está viviendo uno de los altercados más importantes de su historia. Si el gobierno de Nicolás Maduro insiste en tratar de ejercer la presidencia sin contar con el apoyo de todos los países y Paraguay y Brasil no cambian su posición, entonces el mercado común entrará en una situación de parálisis. Esto afectará el avance en la gestión más importante que tiene actualmente la organización, lo que había mencionado, tratar de concretar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Quizás viendo este congelamiento progresivo en el funcionamiento del mercado común es que el nuevo gobierno de Argentina se ha mantenido apartado y ha declarado que su deseo es converger hacia la alianza del Pacífico. Brasil y Paraguay seguirán en oposición. Aunque Venezuela asuma la presidencia, de igual manera ni Brasil ni Paraguay enviarían delegados a una cumbre del Mercosur que se lleva a cabo en Venezuela. No habría efecto, habría vacío de poder, y si hay vacío de poder se entra en una situación de parálisis y de quiebre total. Y si esto pasa, la Unión Europea podría mostrarse más reticente a aprobar el Tratado de Libre Comercio. Esto no le conviene al Mercosur, por ello Brasil y Paraguay apuestan por otro líder, en este caso Argentina, para que haya realmente un cabecilla o un país líder en el bloque, y de esta manera la Unión Europea se abra a un Mercosur que ya estaría de alguna manera estabilizado, sin la parálisis, sin el dilema de si Venezuela asume o no la presidencia, y haya estabilidad y condiciones para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio. Pero si la situación sigue como está y se genera ese vacío de poder, la Unión Europea podría alejarse y Argentina mantenerse
en su posición de unirse más hacia la Alianza del Pacífico, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, o el Tratado de la Alianza Transpacífico, porque parece que a Argentina le preocupa más el TPP que el TLC con la Unión Europea. El TPP abarca un espectro más amplio del PIB mundial, un 20% del PIB mundial, abarca más mercado, abarca más redes de distribución y de exportaciones e importaciones, y al abarcar más PIB global puede recibir, por así decirlo, un pedazo más grande del pastel que el que recibiría con un TLC con la Unión Europea, para explicarlo de manera más simple. Por ello, entonces, la Unión Europea o podría alejarse si sigue la situación como está, asuma o no Venezuela la presidencia pro tempore, o ser Argentina el líder, la Unión Europea acercarse y todo volver a como estaba, pero con una Venezuela que podría incluso aumentar la conflictividad e incluso aún hablar de una posible salida del Mercosur. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles bajo todo este análisis? El primer escenario es que en una reunión, para que haya un consenso, se aplique o se le aplique a Venezuela la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, que implicaría un bloqueo comercial, cierre de fronteras, y esto perjudicaría gravemente la situación económica ya muy dañada de Venezuela. Otro escenario es una alianza, o que Brasil y Argentina configuren una alianza, o incluso Paraguay podría unirse, pero más aún el binomio Brasil-Argentina, el más poderoso, para asumir la presidencia pro tempore de facto mientras se llega a un consenso sobre el caso de Venezuela en el Consejo del Mercosur. Y mientras se llega a un acuerdo en ese Consejo, con Brasil y Argentina asumiendo la presidencia de facto por unos meses, en el Consejo se podría aprobar una resolución definitoria que sentencia la situación sobre si Venezuela asume o no la presidencia, o una resolución sancionatoria en la que decida no darle la presidencia a Venezuela, sancionarla, aplicar el protocolo de Ushuaia o la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, Venezuela estar bloqueada, y allí la alianza Brasil-Argentina devendría en que la presidencia pro tempore recaería en Argentina, también por apoyo de Brasil y Paraguay. Y el último escenario es que en el Consejo se vote, una votación simple, se vote para decidir si se le da o no la presidencia pro tempore a Venezuela. En todo caso, Venezuela podría apelar al Parlasur para que allí se emita alguna resolución legislativa que tenga influencia si quiere seguir aumentando la presión. Esos son los escenarios posibles, es lo que podría pasar. Así es como está de conflictivo el Mercosur, dividido completamente en disenso, no en consenso, cuando lo que se requiere es consenso, por supuesto. Y así está la situación de Venezuela dentro del Mercosur, un bloque hoy por hoy inestable, que con el TLC con la Unión Europea podría de alguna manera incrementar su superávit comercial, aumentar exportaciones. Lo haría más con el TPP, pero allí está la diatriba, si unirse al TPP o a la Unión Europea. Lo cierto es que ninguno de los dos esperarán tanto tiempo a que Venezuela se decida o a que estos países se decidan sobre Venezuela. Debe haber un consenso cuanto antes para que el Mercosur vuelva a estabilizarse, y si no es así, se generará lamentablemente un vacío de poder dentro del mercado común del sur, que de igual manera es un bloque que ha perdido fuerza gracias a la integración de otros bloques subregionales que han cobrado más fuerza, e incluso que han relegado al Mercosur, como el TPP, como la alianza andina entre Perú, Colombia y otros países de gran importancia, pero de alguna manera el Mercosur se mantiene allí, y así están las cosas dentro de este bloque comercial y unión aduanera llamada Mercado Común del Sur. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición.